Muy buenos días. El día de hoy vamos a estudiar la tentación de Jesús, que según Mateo, Marcos y Lucas, sucede inmediatamente después del bautismo de Jesús. De manera que podríamos decir que está conectado directamente. En el caso de Juan, no menciona en lo absoluto la tentación de Jesús. Marcos la menciona muy brevemente y quienes nos dan más información son Mateo y Lucas. Pero el orden de la tentación, que mencionan 3 en específico, el orden de las últimas 2 es diferente tanto en Mateo como en Lucas. Para Mateo, la tentación donde Satanás le ofrece los reinos del mundo es la segunda y para Lucas es la última. En este caso el orden no afecta lo que está sucediendo. Sabemos que Lucas investigó, Mateo estuvo en el ministerio con Jesús, sabemos que Mateo no estuvo en la tentación, así que, dado que Jesús estaba solo en el desierto cuando fue tentado, la única manera que podemos decir que esta información se supo es de las propias palabras de Jesús, contando lo que sucedió. Así que en el caso de Mateo, lo habría escuchado de la boca de Jesús, y en el caso de Lucas, Lucas lo habría investigado y lo hubiera escuchado de algún otro de los apóstoles. Nosotros en esta ocasión vamos a seguir según el registro de Mateo, y de hecho a mí me parece más coherente el orden de esas tentaciones que lo que presenta Lucas, pero esa es mi opinión personal. Entonces la semana pasada vimos quién era Juan el Bautista, vimos lo que implicaba el bautismo para los judíos, es decir, reconocer que son igual de pecadores que los gentiles, porque el bautismo era algo que solo se le pedía a los sacerdotes en ciertas ocasiones o en rituales de purificación, pero era una señal que se les pedía a los gentiles para convertirse al judaísmo. Pedirle a los judíos que se bautizaran es pedirles que reconozcan que son igual de pecadores que los gentiles, de manera que no era algo que trajera orgullo para un judío, sino algo que podría provocar vergüenza. Quien se humillara de esa forma y se bautizara está reconociendo que es igual de pecador que un gentil. Por eso, cuando se nos registra que Jesús va a bautizarse, Juan el Bautista tiene un conflicto, ¿verdad? Dice, yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Registra el conflicto para Juan el Bautista de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no debería bautizarse, puesto que no peca. Sin embargo, Jesús le dice que lo permita, que es necesario cumplir con toda justicia. Y de ahí estudiamos y vimos que Jesús es nuestro representante, ¿verdad? Cumplió todo lo que nosotros debiésemos cumplir. Así que lo hizo en nuestro lugar. Él no necesitaba ser bautizado, pero como nuestro representante se bautiza. Todo lo que él hizo, vimos en la doctrina de la doble imputación, toda la justicia que Jesús hizo fue puesta o imputada a nosotros y todo nuestro pecado fue imputado en él. Entonces, el hecho de que Jesús sea nuestro representante y que en nuestro lugar cumpliera con la ley es una excelente noticia para nosotros porque es imposible para nosotros vivir sin pecado. Y de hecho, la tentación está asociada directamente con el concepto de que Jesús sea nuestro representante. Y recordemos lo último que vimos en Mateo 3, versículo 16 al 17. Dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Una señal pública, audible, la voz audible de Dios que dice, este es mi Hijo amado. Es la señal que Dios le había dicho a Juan el Bautista que tendría para identificar quién es el Mesías. Y aunque Juan el Bautista lo esperaba, no fue la única que lo vio, la única persona que lo vio. Los que estaban ahí presentes escucharon la voz. Así que Dios manifiesta públicamente a los presentes que efectivamente Jesús, a pesar de que se está bautizando, es el Hijo de Dios y que Dios está complacido en él. Y ese es el problema o el conflicto de Juan el Bautista. Cualquiera que no entendiera cómo es que Jesús se bautiza, estaría pensando que Jesús al bautizarse se está identificando como pecador. Entonces, ¿cómo podría Dios complacerse en él?
porque la Biblia es clara que Dios no se complace en el que peca, Dios no se complace en el impío. Si Jesús se bautiza como si estuviese reconociendo pecado, ¿cómo podría Dios complacerse en él? Y obviamente no era claro para ellos, ¿verdad? Ellos ven a Jesús como un humano, un simple humano que se está bautizando, pero Dios manifiesta que es su Hijo y que está complacido en él. Entonces, partiendo de esto, inmediatamente nos conectan con la tentación. Y antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, ayúdenos a comprender tu palabra, ayúdenos a profundizar y ir más allá, Señor, de lo que uno puede concluir de forma superficial. Queremos entender cómo es que tú nos estabas representando en la tentación. Queremos entender qué es lo que estaba pasando durante la tentación y por qué fuiste tentado. Queremos conocerte, Señor, como nuestro representante, como nuestro sumo sacerdote. Queremos entender cómo es que esto nos beneficia, cómo es que este es el medio que a ti te agradó para que pudiéramos ser declarados justos delante de ti y para que nosotros podamos ser también hijos tuyos en los cuales te complaces a pesar de que nosotros pecamos. Todo esto te lo pedimos, Señor, y confiamos que sí lo harás en el nombre de Jesús. Amén. Bien, veamos brevemente lo que Marcos dice al respecto, que es muy poco, en Marcos 1, versículo 12 a 13. Dice: enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba ante las fieras y los ángeles le servían. Y es todo lo que dice, ¿verdad? Ahora, dice, allí fue tentado por Satanás durante 40 días. La manera en que Marcos lo explica es que Jesús no fue tentado al final de los 40 días, sino durante los 40 días. Cuando lees Lucas, dice que estuvo 40 días y fue tentado. Podrías también decir, bueno, fue tentado durante los 40 días. Pero Mateo especifica que fue tentado hasta después de los 40 días. Cualquiera de las dos es posible. Lo importante es que fue tentado. Y como les comenté que vamos a seguir el registro de Mateo, vamos a Mateo capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lo primero que hay que notar que es el Espíritu quien llevó a Jesús. No fue una idea de Jesús, no fue un plan del diablo, no fue un plan de Satanás. Esto de que vaya al desierto a ser tentado es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo que se había posado sobre Jesús, simbólicamente representando la unción. ¿Se acuerdan que comentamos que cuando un sacerdote era ungido o un rey era ungido, se derramaba aceite sobre ellos? Y ese aceite sobre ellos indicaba que estaban ungidos, que lo que implica es que han sido elegidos y capacitados por Dios para la tarea. El momento en que Jesús se bautiza y el Espíritu Santo desciende sobre él, está haciendo referencia a la unción. Jesús no siguió los rituales de la ley de Moisés para ser ungido, por eso no le reconocían ninguna autoridad. Sin embargo, no debemos olvidar que los rituales apuntaban a lo que Dios ya había hecho. O sea, el hecho de derramar aceite sobre alguien no es lo que lo hacía ungido. Él era ungido porque Dios lo había elegido, y el vertir aceite sobre él era una declaración pública de algo que Dios ya había hecho. Por eso cuando algunos dicen, no, Jesús no tenía ninguna autoridad porque nunca fue ungido, piensan que es porque nunca se le echó aceite directamente. No puedes malinterpretar de esa manera. Dios no llama ungido al que se le vertió aceite. Se le vierte aceite a aquel a quien Dios ungió. Entonces, si el Espíritu Santo, digamos, está con Jesús en su parte humana, tiene ahora el poder del Espíritu Santo para cumplir la tarea humanamente hablando, y lo primero que el Espíritu Santo lo lleva a hacer es que se vaya al desierto para que sea sometido a tentación. ¿Cuál es la razón? Porque Jesús debía ser tentado. Algunos cristianos entran en conflicto cuando se preguntan, si Dios llevó a Jesús para ser tentado, ¿eso implica que tenía la capacidad de pecar? ¿Sí o no? ¿Jesús podía ser tentado? Decimos, si Jesús es Dios encarnado, ya estudiamos las dos naturalezas de Cristo, y todos los que estuvieron con nosotros en esos temas deben tener la respuesta rápido y de manera simple, pero quizás algunos le batallen o no estuvieron con nosotros en esos temas.
Pero si Jesús es Dios encarnado y tiene dos naturalezas, una naturaleza humana, una naturaleza divina, la pregunta es, ¿Jesús puede ser tentado? Para empezar, ¿qué es la tentación? Y a veces batallamos para distinguir entre tentación y prueba. ¿Qué es una tentación y qué es una prueba? La Biblia dice que Dios prueba a los hombres. Dios probó a Adán. Dios probó a Abraham. Pero la Biblia afirma que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Así que Dios no tentó a Jesús. Lo llevó al desierto para que fuese tentado. Y no dice que Dios puso a prueba a Jesús. Lo llevó específicamente que fuera tentado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre prueba y tentación? Si tú vas al original, significan lo mismo. Y en algunos casos se nos traduce prueba y en algunos casos se nos traduce tentación. Pero no son la misma cosa, porque la Biblia afirma que Dios no tienta a nadie. Aunque se puede usar la misma palabra en griego, Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Y hay una manera simple. La tentación es ponerte en una oportunidad para hacer el mal. La prueba es ponerte en una oportunidad para hacer el bien. ¿Me explico? Un ejemplo rápido. Vas por la calle y encuentras a una persona en necesidad, pero una que sí necesita, porque hay muchas personas que fingen cuando piden dinero en las calles, ¿verdad? Tú les ves que están así como que doblados, jorobados y apenas caminan, y hay muchos videos de cómo esas personas, cuando se acaba el día, agarran su bicicleta y se van como si nada, ¿verdad? Y no tenían ningún problema físico, pero saben que si se presentan como si tuvieran problemas físicos, las personas son movidas a darle dinero. Pero en este caso no, es una persona que efectivamente necesita ayuda. Y tú traes dinero a la mano y ves a esa persona. ¿Está siendo tentado o está siendo probado? Es una prueba si tú luchas con el deseo de ¿le ayudo o no le ayudo? No, hombre, porque es mi dinero. Me costó mucho tenerlo y ya tengo planes. Pero ves la necesidad y la Biblia nos ha llamado a ayudar a los pobres, a acordarnos de los pobres. Así que tienes una oportunidad para hacer el bien, ¿verdad? Es una prueba. Pero no es lo mismo si tú vas caminando por la calle, ves que a una persona se le cae la cartera y cuando se cae la cartera, pues cae a cierta distancia, alejado del dueño, de manera que tú podrías disimuladamente agacharte como que te abrochas los zapatos, tomar la cartera e irte. Ves una oportunidad y ahí puedes ser tentado, porque podrías pensar, puedo llevarme la cartera y nadie se va a dar cuenta. Presentarte una circunstancia donde puedes hacer el mal es una tentación. Una circunstancia donde puedes hacer el bien es prueba. Oye, dices, pero en el caso de la cartera ¿no podrían ser las dos? Es una oportunidad para hacer el bien, pero también una oportunidad para hacer el mal. ¿Cómo distingo entonces si es prueba o tentación? Bueno, el objetivo por el cual fuiste llevado ahí. En este caso, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para que sea tentado por el diablo. Entonces, la oportunidad de Satanás es, aquí está para que lo tientes, para que lo incites a hacer el mal. No es una prueba para que Jesús haga el bien, es una tentación y se le va a presentar oportunidades para que haga el mal. Y eso es importante a la hora que analizamos la tentación de Jesús y el diablo usa la escritura, tenemos que entender que se trata de llevarlo a hacer algo que está mal. Porque tristemente cuando analicemos las tentaciones hay muchos cristianos que piensan igual que Satanás cuando leen la escritura y eso es muy grave. Pero entonces, si Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, ¿implica que Jesús puede ser tentado? Pues la respuesta es sí, sí puede ser tentado porque para eso fue, ¿verdad? Para que fuera tentado. Pero es Dios. Tampoco aprovecharía una oportunidad para hacer el mal. ¿Desearía hacer el mal? No, porque es Dios. ¿Jesús puede pecar, sí o no? Bueno, ¿qué es el pecado? En el griego, hamartia, errar al blanco. No hacer lo que debes de hacer. Es desobediencia a lo que Dios ha dicho. Es hacer el mal. ¿Y qué es el mal? La ausencia del bien. Y Dios es el bien. ¿Puede Dios hacer el mal? No, porque Dios no deja de ser Dios para hacer algo que sería lo malo. Dios no puede dejar de ser Dios. Si Dios hiciera lo malo, y tienes ahí un serio problema, porque Dios tendría que dejar de hacer Dios para hacer algo
que no está de acuerdo a la naturaleza de Dios, y eso es imposible. Y si Jesús es Dios encarnado, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Jesús puede pecar? No puede pecar. Pero en su naturaleza humana, ¿tenía la capacidad de pecar? ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí tiene la capacidad de pecar. ¿Cómo lo sabemos? Porque es un humano y es identificado como el segundo Adán. Adán tenía la capacidad para hacer el bien y para hacer el mal. No tenía el problema nuestro, que nuestro cuerpo nos lleva siempre hacia lo malo. Adán tenía la capacidad de hacer siempre el bien y solo el bien, o la capacidad de hacer siempre el mal y solo el mal. Jesús tenía la capacidad en su naturaleza humana para hacer el bien, por supuesto, y para hacer el mal, también. Pero la pregunta es, ¿Jesús puede pecar? No puede, porque Jesús es Dios y no puede dejar de ser Dios. Entonces, ¿para qué es llevado al desierto? Al final del tema trataremos de dar respuesta, porque hay un propósito muy importante en entender la tentación. Si Jesús no puede pecar, entonces ¿realmente era tentado? Es ahí donde se puede generar la confusión. Pero necesitamos más información. La segunda pregunta es, ¿por qué al desierto? ¿Por qué no en Nazaret, verdad? O en cualquier otro lugar. ¿Por qué es llevado al desierto? Bueno, en el contexto judío, el desierto está asociado con el lugar, la morada del diablo y de los demonios. Por ejemplo, vamos a Lucas 11:24, son palabras de Jesús. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Ahora, aquí nos habla de árido y no dice desierto específicamente, pero un lugar árido es donde no hay agua, donde no hay humedad. Es lo que un desierto es. Entonces se nos especifica que el demonio va por lugares áridos buscando un descanso. Era la forma o la creencia general que encontramos desde el Antiguo Testamento de que el desierto, el lugar donde prácticamente no hay vida, es el lugar donde moran los demonios. Vamos a Levítico 16, 8 al 10, donde se dice más directamente. Levítico 16, 8 al 10 dice, entonces Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. Lo va a enviar a Azazel, al desierto. ¿Qué significa eso? Los que estuvimos aquí los miércoles estudiando el Levítico ya deben de saberlo. Dice el comentario bélico de la palabra, que solo aparece en este capítulo, o sea, Azazel, probablemente denota al demonio completamente desterrado, al príncipe de los malos espíritus, que con sus legiones ocupa las regiones desérticas y los lugares desolados. Entonces, en el contexto del sacrificio que se tenía que hacer, de los dos animales, uno era escogido para sacrificarse para Dios, el otro, el sacerdote ponía sus manos sobre él, sobre la cabeza del animal, como un acto simbólico de que, siendo el sumo sacerdote el representante de todos los israelitas, confesaba los pecados de los israelitas con las manos en la cabeza del animal, y esto significaba que los pecados de todos los israelitas pasaban a ese animal, y luego era entregado a los demonios. Y lo que se esperaba es que ahí iba a ser destrozado, destruido, no regresaría con vida. De manera que si tú mandabas ese animal con los pecados al lugar donde mora el demonio, jamás regresará. La idea de que el pecado era retirado de los israelitas para nunca volver está asociado en llevar a ese animal a la morada del diablo y los demonios para que lo destruyan. De manera que en el contexto israelita, el desierto está asociado directamente con el lugar donde moran los demonios. ¿Por qué el Espíritu lleva a Jesús al desierto para que sea tentado? Lo está llevando, en el contexto, lo está llevando al mismísimo lugar donde mora Satanás y todos los demonios. Es decir, Satanás no fue a tentar a Jesús. Dios lleva a Jesús donde mora Satanás para que lo tiente. Se parece en cierta manera a lo que Dios hizo con Job. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 y 2 es Dios quien le dice a Satanás, ¿ya viste a Job? ¿Ya viste que él es fiel?
Y Satanás dice, pues qué chiste, ¿verdad? Porque le has dado mucho dinero, lo has enriquecido. Quítaselo y verás cómo te maldice. Y le dice, ve y hazlo, pero no lo toques a él. Y en un día pierde todas sus posesiones, incluyendo a sus hijos, que sus hijos eran impíos. Dios hizo justicia con sus hijos en ese momento y les quitó la vida. Job, sin embargo, se mantuvo fiel. Satanás regresa ante Dios y le dice a Dios, ya viste que a pesar de lo que hiciste, Job sigue fiel. Dice, pues sí, qué chiste. Lo que pasa es que tú le das salud. Pero quítale la salud y verás cómo te maldice en tu cara. Y Dios le dice, ve y hazlo, nada más no lo mates. ¿Quién es el que está orquestando que vayan a meter en problemas a Job? Dios mismo. ¿Por qué? Bueno, no es el tema de hoy, pero lee el final del libro de Job, ahí está la respuesta. Pero el punto es Dios mismo quien dice, ve y haz esto con Job. Pero en el caso de Jesús, es Dios quien dice, ahí está Jesús, para que lo tientes. ¿Por qué hace eso Dios? Porque lo lleva a la morada de los demonios. Y luego dice, versículo 2, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lo lleva al lugar donde habitan los demonios y sin comida. Es el punto más débil de todo ser humano. Y yo lo he dicho en distintas ocasiones, es la debilidad de los cristianos. Son muy cristianos hasta que tienen hambre. Cuando ya les empieza a calar el hambre, se les acabó la amable, y se les acabó todo, y se empiezan a quejar y se empiezan a pelear, ¿verdad? Tristemente lo he visto cuando hacen fila en algunos lugares para comprar comida. Cuando las cosas ya se ponen, oye, ya se tardaron mucho y tengo mucha hambre, los cristianos pierden el control. Ahora, no nada más lo lleva al desierto, a donde mora Satanás, sino que también lo pone en una situación crítica, físicamente hablando, donde el hombre es más que vulnerable. Es cuando tenemos necesidad que más conscientes somos de lo que necesitamos, ¿verdad? Si tú siempre te alimentas bien y nunca pasas hambre, nunca te va, la comida o lo que vas a comer nunca es una preocupación, ¿verdad? Nunca deseas tanto la comida como cuando tienes mucha hambre. Quizás ya ni dices, mira, lo que sea que se pueda comer, ¿verdad? Ya ni siquiera me pongo exigente que cierta comida, lo que sea, es tal la necesidad física que nuestra conciencia de lo que necesitamos se incrementa, ¿verdad? Es un punto en el que estás totalmente vulnerable y es Dios quien lleva a Jesús a ese punto de vulnerabilidad para que sea tentado. Aquí la palabra ayunar en griego es abstenerse de comida. Ahora dice el comentario Hélicos, aquí tenemos un paralelismo obvio entre los ayunos de Moisés y el ayuno de Elías. Moisés estuvo 2 veces 40 días y 40 noches sin comida. Uno con las primeras tablas del pacto y luego desciende, ve al becerro de oro, quiebra las tablas, vuelve a subir a la montaña y se está otros 40 días y 40 noches sin comer. Ayunó 2 veces. En el caso de Elías, cuando recibe la amenaza de Jezabel y va y se esconde en la cueva y luego Dios lidia con Elías, le da un alimento especial y luego 40 días y 40 noches caminó para llegar a otro lugar y sin comida. Porque Jesús está ayunando 40 días y 40 noches. Es distinto, o sea, es lo mismo que hizo Moisés, es lo mismo que hizo Elías en cuanto al ayuno, pero la circunstancia es totalmente diferente, ¿verdad? Moisés estaba con Dios en la montaña. ¿Cómo pudo aguantar él tanto tiempo sin comer? Porque es Dios quien suple. O sea, si tú estás ante la presencia de Dios y Dios te está instruyendo sobre todo lo que tienes que enseñarle al pueblo, diría Dios, hagamos un break porque hay que comer. No necesitas comer. Él es el que suple todo. Y no tiene que decirte, ahí está el plato, Moisés, cómele rápido porque hay que seguirle. No, porque Dios puede nutrir inmediatamente tu cuerpo lo que necesita. ¿Entendemos cómo le hizo Moisés? Oye, está directamente con Dios. ¿Cómo le hizo Elías? Bueno, se especifica que antes de hacer todo ese recorrido, se le dio un alimento especial. Algo tenía. Se me ocurre. Pero en el caso de Jesús, lo lleva al máximo punto de debilidad. Es en ese momento cuando nos damos cuenta que por las vías naturales no hay esperanza. El único que puede librarte es Dios. Y quizás los cristianos nos hemos encontrado en situaciones de ese tipo. No sé si alguna vez tuviste una deuda tan grande que se vuelve impagable para ti. Y que si quieres hacer cuentas dices, con lo que gano, nunca lo voy a pagar. Nunca. No hay forma humana de salirme de esta.
Pero Dios lo puede todo. Y Él es el dueño de todas las cosas. Y para Dios no es ningún problema que de repente te encuentres todo el dinero que necesitas, o que alguien te lo regale, o que te propongan un trabajo, un proyecto donde obtienes todo lo que necesitas para pagar. Eso no es un problema para Dios. Pero muchas veces permite que lleguemos a ese punto para que reconozcamos, no hay forma humana de que yo pueda salir de esta. Jesús está en ese punto, está en el desierto, no hay forma de obtener comida. El único que lo puede librar es Dios, no hay forma en la que Él pueda salir de esa situación. Así que, dice el comentario Benson, fue tan agudamente asaltado por el hambre, como lo es cualquier hombre en cualquier momento por falta de alimento, que quedó así preparado para la prueba subsiguiente de su confianza en Dios. Y como observa un escritor antiguo, debemos esperar tentaciones especialmente cuando estamos solos y cuando nos encontramos en estrechos y exigencias de las cuales no vemos una forma ordinaria de liberación, como fue el caso de Cristo, porque estaba hambriento y en un desierto salvaje donde no había comida, y aunque finalmente fue alimentado por los ángeles, en el momento de ser tentado se encontraba solo. Ahora, ¿qué se requiere para que el pecado prospere? Que nadie te vea. De hecho, la gran mayoría de nuestros pecados los hacemos ocultos. Porque es muy raro que tú tengas a testigos cristianos delante de ti y te propongas pecar delante de ellos. No, cuando pecas te aseguras que nadie te ve. O mínimo que estás en un lugar donde nadie te conoce. Entonces Jesús está puesto en un lugar donde si decidiera pecar, nadie se daría cuenta. Podría salirse con la suya. Porque ¿quién lo acusaría de pecado si no hubo nadie que lo viera que pecó? Y de hecho, muchas veces eso es lo que hace que un cristiano permanezca en pecado, que nadie sabe que está pecando en eso. Y como nadie sabe, no se siente presionado ni se siente motivado a cambiar, porque de alguna manera extraña concluimos que si nadie sabe, Dios tampoco. Es absurdo, porque en el momento en que pecamos, siendo que Dios es omnisciente, y además agrégale que si eres hijo de Dios, prometió estar con nosotros todos los días y tienes al Espíritu Santo en ti, cuando pecamos, lo hacemos en su cara. Pero si nadie nos vio, pensamos que entonces no pasa nada, porque nadie se ha enterado. Y es un pensamiento contradictorio con lo que la Escritura enseña. Pero si nos autoconvencemos los cristianos cuando pecamos, pensamos que como nadie sabe, no hay nada que hacer, puedo salirme con la mía. Entonces Jesús está puesto en una situación en la que si pecara, tendría toda la oportunidad de hacerlo sin que nadie se diera cuenta. Es decir, si fuese como uno de nosotros y se ve tentado, podría decir, pues total, no hay nadie y me puedo arrepentir mañana, como si de nosotros dependiera el arrepentimiento. Entonces Jesús está físicamente en el extremo en el que es vulnerable, está en la morada de Satanás y está completamente solo. Es el peor momento en el que un ser humano podría ser tentado, ¿verdad? Porque si fuese un hijo de Adán, sería imposible que soportara con todo eso en su contra. Así que Dios pone a Jesús en el punto en el que cualquier hombre caería al pecado, ¿verdad? Y es donde Mateo dice que Satanás aprovecha su oportunidad. Mateo 4:3. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios. ¿A qué se refiere? A lo que acababa de pasar 40 días antes. ¿Qué pasó? Una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. Ahora, ¿cómo supo Satanás? Algunos cristianos dicen, pues Satanás lo sabe todo. No es cierto. El único que lo sabe todo es Dios porque es omnisciente. Satanás no es omnisciente. El atributo de omnisciencia es un atributo no comunicable. Ninguna criatura lo tiene. Tenemos conocimiento, pero no ilimitado. Y Satán es una criatura, de manera que es imposible que sea omnisciente. Entonces, ¿cómo lo sabe? No hay más que dos opciones. ¿Estuvo allí o le informaron? ¿Pero quién le fue a chismear?
Bueno, la Biblia habla de una jerarquía, principados, potestades, autoridades de las tinieblas. Puesto que Satanás no es omnipresente porque eso es un atributo divino, no es omnisciente porque es un atributo divino, tiene que ser informado de lo que pasa o tiene que estar presente en el momento en que las cosas están pasando para poder enterarse. Y si hay una jerarquía en la que están organizados, la información tiene que fluir. O Satanás estuvo ahí viendo cómo Jesús era bautizado, o algún demonio, ser espiritual que estaba ahí, rápido fue y le dijo, Jesús se bautizó y ¿sabes qué? Lo fui siguiendo y llegó al desierto. Te vino a visitar Jesús. Eres el anfitrión. Y si seguimos el registro de Mateo, parece ser que se espera hasta el punto crítico en el que Jesús, humanamente hablando, después de 40 días sin comer, tiene muchísima hambre. ¿Cuánto es el tiempo que más has aguantado sin comer? ¿Un día? Levante su mano. ¿Quién ha aguantado un día? ¿Tan poquitos? Un día, todo un día no comí. Bueno, 2 días. Bueno, 3, 4, 1, 5 días. No, ya no hay manos levantadas. 40 días. ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo es el clima en el desierto? Extremo en calor de día y extremo en frío de noche. ¿Alguien ha acampado en un lugar así al aire libre y que te pegue el frío? ¿Cómo le haces para protegerte? Pues haces una fogata o te llevas tu sleeping bag si tienes para eso. Pero Jesús dijo, voy al desierto, ahorita vengo, y se echó su sleeping bag y sus herramientas para irse. ¿Cómo le hacían en aquel entonces? La capa. Lo que se le llama la capa, incluso que en la ley de Moisés estaba prohibido quitarle la capa, aun si alguien debía todo, no le podías quitar la capa, porque sin su capa moría. ¿A qué se refiere? A las extremas temperaturas de día y de noche. Con la capa podrías proveerte de sombra de día. En la noche te protegías del frío. Eso es muy probable lo que Jesús tenía. Así que además de toda el hambre, las inclemencias del clima. Y Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, o sea, partiendo de lo que todos escucharon, los que estaban presentes, partiendo de tal afirmación, tú eres el Hijo de Dios. Satanás conoce la Escritura y aquí en la tentación se demuestra que la conoce. Dice, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Satanás? Decir, a ver, Jesús, tienes muchísima hambre y tú eres el Hijo de Dios. Según las profecías, tienes poder de Dios para hacer el bien. Tú eres el Hijo de Dios y tienes mucha hambre. ¿Por qué no usas ese poder para resolver tu situación, que es muy crítica? ¿Le está pidiendo algo malo? ¿Es malo comer cuando tienes mucha hambre, sobre todo después de que ayunaste 40 días? No es malo comer. ¿Es malo que Jesús dijera, buen punto, mi estimado, déjame buscar una piedra grande porque hay puras chiquitas, ¿verdad? Bueno, ¿Jesús tenía poder para eso? Sí, pero esto es una tentación, ¿verdad? Se le está dando la oportunidad de que haga algo malo. ¿Qué es eso malo? Respuesta de Jesús. Mateo 4:4, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, esta respuesta nos permite entender qué está mal en la petición de Satanás, porque es una petición inocente, que puede pasar por justificada, ¿verdad? ¿Tienes hambre? Come, tienes el poder para hacerlo. ¿Cuál es el problema? Necesitas la comida. Ahora, tristemente, algunos cristianos así piensan, que están en una situación difícil y que ellos pueden de alguna manera decir, pero yo soy hijo de Dios y Dios no quiere que yo esté batallando. Así que en el nombre de Jesús ato esta pobreza, etcétera, etcétera, y se pueden ordenar y pedir que los ángeles vengan y les sirvan,
Para empezar son puras mentiras, no tienes ninguna autoridad sobre los ángeles, no puedes reprender a la pobreza porque la pobreza no es alguien, o que esperas que diga la pobreza, está bien, ya me voy. Es absurdo, pero los cristianos lo creen y están completamente convencidos. Y es el argumento que Satanás usa. Eres el Hijo de Dios, tienes hambre, no tienes por qué estar así. Eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás en esta condición? Soluciona tu problema. Usa tu poder y sacia tu hambre. Jesús cita Deuteronomio 8. Vamos a leer Deuteronomio 8, 2 al 3. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué es lo que responde Jesús? Dios llevó a los israelitas 40 años en el desierto y los afligió y los hizo pasar hambre para que entendieran que no es solamente la comida lo que necesitas, sino depender de Dios. ¿A qué se refiere con que no solo de pan, sino de la palabra de Dios? No es que te vayas a comer la palabra o que automáticamente tu cuerpo se nutre por algo que Dios dijo, sino que Dios ya le había dicho a los israelitas a dónde los llevaba y cuál era la razón. Y si Dios ya lo había dicho y entran en dificultades, Dios no cambia de parecer. Así que ellos van a seguir vivos por la palabra de Dios, es porque Él ya había dicho qué es lo que iba a hacer, aunque yo experimente necesidades en algún momento del trayecto. O sea, Jesús está diciendo, aunque tenga toda el hambre del mundo, Dios me ha enviado con una misión y yo espero y confío en Él. Porque no solo vivo porque como, sino por lo que Dios ha dicho. En nuestro caso sería decir, Dios ha prometido, nos ha dado su Espíritu Santo como garantía de la promesa de que vendrá por nosotros, ¿verdad? Y que aunque en este camino de nuestra vida cometamos errores y algunos muy graves, que nos hacen dudar si realmente somos cristianos, nos hace dudar si realmente hemos comprendido lo que Dios dice, porque a veces en la primera oportunidad lo tiras a la basura, es en ese momento donde debes recordar que no vivimos ni somos salvos porque somos justos, sino por lo que Él ya hizo. ¿Me explico? ¿Es lo que está diciendo Jesús? Sí, tengo hambre, muchísima hambre, pero es Dios quien me trajo aquí y Dios me trajo a este mundo con un propósito. Así que yo no voy a mantenerme vivo porque como, sino por lo que Dios ha dicho. ¿Me explico? Le contesta con la Escritura. Le está diciendo, sí, o sea, tengo poder, pero no es para eso, no es para eso, porque fue el Espíritu Santo quien lo llevó al desierto. Es el Espíritu Santo, por tanto, quien lo llevó a ayunar. Y si Jesús dice, oye, qué buena idea, Satanás, es más, búscate una piedra y también te echo la mano, es desobedecer directamente lo que Dios le mandó a hacer. ¿Se entiende? Fíjate bien el entendimiento de Jesús. Porque si los cristianos dijeran, no, como alguna vez me dijeron a mí, conozco a muchos otros que así lo enseñan, que dicen, tú no tienes por qué estar padeciendo necesidad, porque Dios ya pagó tu deuda. Tú no tienes por qué estar enfermo, porque la Biblia dice que por sus heridas hemos sido sanados. Tú no tienes por qué estar en pobreza, porque la Biblia dice que Dios ya nos dio el reino. Así que reclámale a Dios tus derechos. Dices, no puede ser, no puede ser. Están tomando ciertos pasajes de la Escritura y después ignoran el resto de la Escritura para concluir que Dios no quiere que tú sufras. Explícale eso al apóstol Pablo. Todo lo que le pasó por voluntad de Dios, de hecho, se anticipaba. Dios le dijo a Ananías, no al de Zafira, ¿verdad? A otro. Este tiene que padecer mucho por mi causa. Es Dios que dijo, este va a padecer mucho por mi causa. Y chécate todo lo que le pasó a Pablo. Y eso era necesario. Pablo mismo dice, del aguijón en la carne, que le había rogado a Dios que se lo quitara. Y Dios le dijo, no,
mi gracia te debe de bastar, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que es bíblico decir, Dios quiere que seamos afligidos. Eso es correcto, y de hecho es necesario, porque si no, no seríamos agradecidos. No nos daríamos cuenta de quiénes somos en realidad hasta que estás en necesidad. Cuando todas las cosas marchan bien, te sientes invencible. Y piensas que vas con ganas en la vida cristiana. Dicen, hombre, ando bien santo. ¿Por qué? Todo me sale bien. El cristianismo no es karma. No es karma. La idea del karma es hago algo bien y me viene algo mejor. Y si me está yendo muy bien es porque he hecho las cosas bien. Esa idea no es del cristianismo. Entonces, Jesús está diciendo, estoy dispuesto a morirme de hambre si es necesario, con tal de obedecer a Dios. Pero yo sé que no me voy a morir de hambre porque Dios me ha traído aquí con una misión. Así que no solo de pan vivo, sino por lo que Dios ha dicho. Yo confío en Él, aunque ahorita padezco necesidad. Y es su voluntad que yo esté aquí. Por eso no voy a usar mi poder para comer. ¿Se entiende? Fíjate, el uso de la escritura para entender que lo que se le pide es incorrecto. Esa es nuestra tarea como cristianos siempre, siempre. Es muy triste y es muy común ver cómo los cristianos despegan la Biblia de su vida. Y están haciendo cosas en su vida y digo, ¿y qué pasó con la Biblia? ¿Cómo que qué pasó? Mira lo que dice la Biblia y fíjate lo que estás haciendo. No me había fijado. ¿Cómo no? Claro que lo has leído y lo hemos estudiado aquí muchísimas veces, pero por alguna razón extraña no lo aplicas a tu vida. Como que piensas que aquí llegas a la iglesia y dices, oye, sí es cierto, eso de la palabra, y llegas ya a tu casa y el lunes se te olvida todo lo que aprendiste de la Biblia y vives como mejor te parece. No, lo que sabes de Biblia es para que decidas en tu vida, es para que filtres lo que te proponen, lo que quieres hacer, lo que escuchas, lo que te propones, lo que te planeas, tiene que estar filtrado con la escritura para detectar si es algo correcto o es algo incorrecto, es bueno o es malo, es el estándar bíblico. Así que Jesús está diciendo que a pesar de ser el Hijo de Dios, Él no vino a hacer su voluntad. De hecho, Él lo expresa directamente en Juan 5:30. Palabras de Jesús, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Fíjate, Mateo 6, 31, 34, la enseñanza de Jesús, que podemos ver claramente que en la tentación, al negarse a convertir las piedras en pan, está hablando de esto, aunque aquí lo explique de una manera muy diferente. Mateo 6, 31 al 34, dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Es lo mismo que le está respondiendo Satanás, pero de una forma mucho más entendible. Tu Padre sabe lo que necesitas. Si Él tiene un propósito para tu vida aquí en la tierra, que es un hecho que lo tiene, para ti y a través de ti, no te vas a morir de hambre. Te va a proveer todo lo que necesitas hasta que llegues el cumplimiento. ¿Y cómo sabes si ya lo cumplí? Cuando te cumplas, se acaban tus días en la tierra. Ya no hay razón para que estés aquí. ¿Me explico? El día de tu muerte, todo cristiano dirá lo mismo que dijo el apóstol Pablo. He terminado la carrera. ¿Cómo sabes que ya la terminaste? Porque Dios no falla. Y Dios me rescató del mundo y puso un propósito en mí y lo va a cumplir. Y el día que yo cumpla ya todo lo que Dios había preparado para mí y a través de mí, no hay necesidad de que yo siga en este mundo. Así que si yo estoy vivo y necesito comida, dice Jesús, tienes que descansar en el hecho de que aún está pendiente el propósito de Dios en ti. Por lo tanto,
te va a proveer lo que necesitas para que continúes hasta que llegue el fin. ¿Se entiende? Los paganos se preocupan de esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos no entienden nada de propósito. No tienen a nadie en quien confiar. Confían en ellos mismos, en algún otro ser humano, pero no hay ninguna forma de esperar en que Dios los ayude. Pero nosotros sí. Y esa es la respuesta de Jesús. Satanás, no entiendes. No solo vivo porque coma pan ahorita, sino por lo que Dios ha dicho. Él es fiel y va a sostenerme en todo el tiempo. Segunda tentación, Mateo 4, versículos 5 al 6. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Ahora se puso bíblico, ¿verdad? Le hace una pregunta a Jesús que no tiene nada que ver con la escritura y Jesús le dice, escrito está. Dice, bíblicos. Ahí te va esta. Si tú eres el Hijo de Dios, la escritura dice que no permitirá que sus ángeles no permitirán que tropieces, no permitirán que caigas. Eso es lo que dice la Biblia. Así que, a ver, aviéntate. Crees en Dios, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. Se tiene que cumplir la palabra. ¿Se entiende la tentación? Bíblicamente está diciendo, vamos a la Biblia, ahí te va la Biblia, a ver si tú confías en la Biblia, porque la Biblia dice que si eres el Hijo de Dios no te va a pasar nada. ¿Es un razonamiento válido? ¿Es una buena interpretación del pasaje? Esto es eisegesis. Sí, está analizando el texto y sí, se refiere al Mesías. Y sí, el texto dice que no permitirá que su pie tropiece. Salmos 91, 9 al 13. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con tus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Ahora, yo he escuchado, incluso durante la pandemia, que algunos citaban pasajes como este, que dice, versículo 10, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Y tristemente, algunos de los predicadores y pastores que escuché se murieron de COVID. Y le decían a su congregación que si tú eres hijo de Dios, si tú eres cristiano, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Decía, está en la escritura, créelo. Y la gente, amén. Y luego anuncian que se murió. Con sus propias palabras, si su interpretación es correcta, eso implica que él que lo dijo no es hijo de Dios. ¿Verdad? Pero fíjate qué triste, es la misma interpretación que le dio Satanás, la que los cristianos enseñan. ¿Cómo puede ser posible que un cristiano lea la escritura y llegue a la misma conclusión que Satanás y que le digas, Satanás, tenemos un acuerdo? Bien interpretado. No, es un serio error. Ese es el problema de tomar un versículo y llegar a una conclusión sin asegurarte que toda la escritura está en armonía con tu interpretación. Pero dices, ¿por qué esto aplica al Mesías? ¿No podría aplicar a cualquiera? Pero fíjate la astucia de Satanás. Jesús acababa de decirle, yo confío en el Señor, ¿verdad? Aunque padezca hambre, no voy a vivir porque como, sino que confío en lo que Dios ha dicho que Él hará. Bueno, dice entonces el versículo 9 del Salmo 91, ya que has puesto al Señor por tu refugio y al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aviéntate. La pregunta ¿es literal? ¿Satanás llevó físicamente a Jesús a la parte alta del templo? ¿O era por medio de visiones?
Dicen, bueno, no lo sabemos. Quizás con la otra tentación podemos tratar de sacar una conclusión. Pero si físicamente lo llevó, ¿no lo habrían visto todos? Dicen, ¿quién está atrapado ahí arriba? Ahorita tratamos de responderlo, pero ¿en qué hace referencia este Salmo 91 al Mesías? Por lo que dice el versículo 13. El versículo 13 dice, aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. No sé si a alguien se le haga familiar estas palabras, o algo que Jesús le dijo a los 70 que envió. Vamos a Lucas 10, versículo 17 al 20. Cuando los 72 regresaron, el otro evangelio dice que son 70, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Entonces, el concepto de serpientes y escorpiones no se refiere a literalmente serpientes y escorpiones. Fíjate lo que dice el comentario Benson con respecto al Salmo 91. Dice, por lo cual se entiende en sentido figurado que los serpientes y escorpiones y las fieras se refiere a todas las criaturas perniciosas, aunque nunca tan fuertes, feroces y sutiles, y toda clase de enemigos. La furia y el veneno de nuestros enemigos espirituales, especialmente, a menudo son representados por las cualidades naturales de los leones y las serpientes. Y se observa que cuando los 70 discípulos volvieron a Cristo con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, Él le respondió en el lenguaje metafórico de este salmo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Entonces, el Salmo 91 habla de aquel que tiene autoridad para destruir la obra de Satanás. Jesús demostró tener esa autoridad y envía en su nombre a los discípulos para que hagan lo mismo. Entonces, este Salmo 91 sí aplicaba a Jesús, quien es quien tiene autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Entonces, el razonamiento de Satanás es, puesto que aquí dice que no te va a pasar nada, aviéntate. No debería pasarte nada, ¿no? Si eres el Hijo de Dios y la palabra de Dios es verdad, no debería pasarte nada. Es un reto. Pero está mal interpretado. Con estos versos se interpreta que no le debería pasar nada malo al Mesías, ¿verdad? Así que le pide que confirme esos versos en él. Respuesta de Jesús, Mateo 4:7. También está escrito, fíjate, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Y esto es lo que revela la falta de hermenéutica de Satanás. Revela el problema de la eisegesis. Está usando un versículo que está aplicado efectivamente al Mesías. Jesús es el Mesías. Esa palabra de que los ángeles de Dios no permitirán que tropiece, aplica al Mesías, es correcto, pero no es lo único que dice la Biblia. No puedes tomar un pasaje, sacarlo del contexto y sacar una conclusión. Tristemente los cristianos hacen mucho eso. Un caso muy común es cuando dicen, yo ya soy cristiano y Dios ha prometido que toda mi familia se va a salvar. ¿Cómo fue que te prometió eso? La Biblia lo dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice, y yo lo recibo, amén. Bueno, para empezar, eso no tiene nada que ver contigo. ¿Cómo no? Si yo recibo, no tienes nada que recibir, porque eso se lo dijo Pablo al carcelero. Y 1 o 2 versículos delante se cumplió. Él y los de su casa se bautizaron. Era Pablo, carcelero, una plática entre ellos. Dios, por medio de Pablo, le revela al carcelero que cuando él crea, también los de su casa, y específicamente dice, se bautizó y todos los de su casa. Tema cerrado. Tú y yo no tenemos nada que ver en ese pasaje. Así que, si tú estabas esperando, espero que nadie aquí esté desilusionado ahorita, porque esperaba que todos en su casa se convirtieran al cristianismo. No, porque también Jesús mismo dijo que los de tu propia casa se pondrían en tu contra. Por eso Jesús, cuando Satanás interpreta, le dice,
también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Qué es esa escritura? Deuteronomio 6:16. Literalmente dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Jesús está citando directamente, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Ok, como lo hiciste en Masá. ¿Qué es lo que sucedió en Masá? Éxodo 17:7. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? ¿Qué es lo que había pasado aquí? Es cuando Dios hizo fluir agua de la roca. Éxodo 17:3, un poco de contexto, dice, pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban, ¿solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Llegan a este lugar, Refidín, no había agua para beber, tienen mucha sed y le dicen esto a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Ahora, ¿por qué hacen esa pregunta? Si Dios les dijo por medio de Moisés que los había librado para que lo adoraran en el desierto. Y aún no llegan al punto donde tenían que hacer eso. Dios ya les dijo cuál es el propósito. Ya les dijo lo que va a hacer. Y estos dicen, no tengo agua, me voy a morir. Para eso me sacaste, ¿verdad? Para matarme. ¿Qué están haciendo? Ignoran por completo lo que Dios dijo. ¿Verdad? No que me ibas a librar, me trajiste aquí a matarme. Pruébalo, pruébame que me libraste, pero no para matarme de sed. Eso es tentar al Señor. Jesús no necesita poner a prueba nada, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios y no tiene que hacer ninguna demostración. No se le ha mandado. Claro que la va a hacer más adelante por medio de los milagros. Pero en ese momento no tiene ninguna razón para tratar de probar que lo que la Escritura dice es verdad. Jesús le está diciendo, sí, es un hecho, que ese salmo habla de mí. Pero si Dios lo dijo, no tengo por qué tratar de ponerlo a prueba ahora, como si no confiara en lo que le ha dicho. Y eso es muy necesario para nosotros también. Si Él dijo, Jesús dijo que nuestro Padre sabe lo que necesitamos, que no te angusties por comida, por techo, por vestido, y tú dijeras, Dios, yo no veo que tú estés cumpliendo eso. Mira cómo estoy. Mira el hambre que tengo. Mira que me quieren quitar la casa. Mira que no tengo para ponerme ropa. Muéstrame que tu palabra es verdad. Estás tentando al Señor tu Dios en lugar de confiar. Y eso es lo que Satanás le pide. Entonces, fíjate, la interpretación de Satanás es aceptada por muchísimos cristianos como verdadera cuando se ponen a reprender la pobreza, cuando se ponen a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se avientan a hacer locuras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Sacado de contexto, versículos antes, sé estar en escasez y sé estar en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué está hablando? ¿De que tus planes y tus deseos los vas a cumplir porque Dios te fortalece? No. De que no importa que estés en extrema necesidad o en abundancia, Él es el que te va a mantener firme para que cumplas el propósito que tiene para ti. De eso se trata. Nadie te separará del amor de Cristo. No de que digas, hoy voy a invertir en la bolsa, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O voy a arrancar este negocio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, eso es lo que Satanás hace. Eso es lo que Satanás hace con la Escritura y te lleva a pecar. Jesús le dice, también está escrito. Ese es el punto. Hay un versículo, hay que ver toda la Escritura para asegurarnos que estamos interpretando correctamente. Jesús está probando que la Escritura no se contradice a sí misma. Tercera y última tentación, según este registro, Mateo 4:8-9. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Qué es lo que, por qué le pide esto Satanás a Jesús? ¿Por qué le ofrece todos los mundos, todos los reinos del mundo? ¿Es literal que ahora se lo llevó a una montaña muy alta? Y aquí los cristianos se dividen en dos posturas.
los que dicen es imposible que sea literal. ¿Por qué es imposible que sea literal? Porque no hay una montaña tan alta que te permita ver todos los reinos del mundo. Y aparte vivimos en un planeta esférico. Por más alta que esté la montaña, nunca vas a ver el continente que está al lado opuesto, ¿verdad? Así que dicen ellos, no puede ser físicamente, no pudo ser real. Tuvo que haber sucedido todo en la mente de Jesús, como los cristianos libran esa batalla en su mente cuando son tentados a pecar. Pero hay quienes dicen, bueno, es que cuando dice todos los reinos del mundo, se refiere a lo que ellos conocen como mundo, porque no tienen noción de los aztecas, ¿verdad? Ni de los mayas. Nadie sabía acá de los mexicanos. En aquel entonces ese es el mundo conocido. Dicen algunos, no conozco la geografía de ese lugar, que no sería complicado encontrar una montaña en esa región que te permitiera ver las civilizaciones que estaban establecidas y que se cumpliera que estaba viendo los reinos del mundo. Dices, bueno, quizás toma lo que mejor te parezca, si era físico, que Jesús fue trasladado, o si estaba sucediendo todo en su mente. El punto es que le propone, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Tiene capacidad? O sea, ¿podía cumplir Satanás con esa promesa? Si Jesús lo adoraba, ¿podría darle todos los reinos? O sea, ¿él tenía autoridad sobre eso? Fíjate lo que dice Lucas sobre esto mismo, Lucas 4, versículo 6 al 7. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. De hecho, Jesús lo confirma más adelante cuando se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Sí, Satanás tenía bajo su control todos los reinos y se los puedo dar a quien yo quiera. Efectivamente, era real que Jesús podía hacerse de todos los reinos del mundo si tan solo se postra y lo adora. Ahora, Satanás sabe que el Mesías recibiría los reinos. Fíjate bien la petición de Satanás, no nada más es una invitación a que le adore. Le ofrece los reinos porque según la palabra, el Mesías reinaría sobre todo. Salmo 110, versículo 1 al 2. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro, domina tú en medio de tus enemigos. Si Dios es el que gobierna, todos los reinos son de Él. Siéntete a mi derecha es la mano derecha, ¿verdad? El Mesías va a reinar a la diestra del Padre sobre todas las cosas. Dice que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Está hablando de que Él es el rey y Dios le va a dar todo el poder. Satanás sabe de esta profecía. ¿Qué le está proponiendo a Jesús? Dado que tú eres el Hijo de Dios y está profetizado que tú reinarás sobre todas las cosas y yo soy el que actualmente reina, te propongo darte todos los reinos. Pero ¿por qué esa propuesta debería ser interesante? Porque también la Biblia advierte sobre el sufrimiento del Mesías. Isaías 53, versículo 1 al 9. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca.
¿De quién habla? El Mesías. Y describe con asombrosa exactitud lo que pasó con Jesús. Así que fíjate la propuesta de Satanás. Yo tengo todos los reinos. Está profetizado que tú los recibirás, pero también está profetizado que vas a sufrir muchísimo. Así que mi propuesta es esta. Vas a poder cumplir la profecía de tener todos los reinos, pero sin sufrimiento. Lo único que tienes que hacer es una única ocasión. Póstrate y adórame, y está hecho. ¿Se entiende la propuesta? Satanás tiene buen entendimiento de las profecías mesiánicas. Conoce muy bien la Escritura. Sabe que Jesús se la ha pasado citando la Escritura. Así que usando la Escritura le dice, te propongo un camino rápido. Y es más, nadie lo va a saber porque estás tú aquí solo. Yo no voy a decir nada. Es la mejor oferta. Ya, ahorita queda arreglado. Te ahorras todo el sufrimiento, todo el desprecio, todo lo que te van a hacer. No es necesario. Solo póstrate tantito, rápido, adórame, y es un hecho. ¿Te das cuenta de la propuesta? ¿Por qué considera Satanás que puede ser interesante? Porque se le va a ahorrar todo el sufrimiento. Respuesta de Jesús, Mateo 4:10. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús cita Deuteronomio 6, versículo 13. Directamente, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. Está citando, ¿tú quieres que te adore? Eso está prohibido. No está negando que Él va a tener el reino, ¿verdad? Y que va a padecer. Es imposible que yo te adore porque Dios prohíbe la adoración. Pero dices, pero lo habrá pensado, haber dicho, está interesante, pero Dios no me deja. ¿Tú crees que ese fue el razonamiento? No, y podemos estar seguros. ¿Por qué? Por lo primero que dice, vete, Satanás le dijo. ¿Cómo? Ahora lo llama por su nombre, ¿verdad? Bueno, es un calificativo, no es su nombre. Satanás es el acusador. De hecho, la palabra correcta es Satán. Es el acusador. Vete, le dijo. Ahora le ordena. ¿Por qué le ordena eso? Vete, no te voy a adorar. ¿Pero qué implica esa orden? ¿Por qué le dice que se vaya? Mira, hay una conexión muy interesante que dice la Biblia Estudio de la Reforma. Jesús rechaza la idolatría con todo el celo del verdadero culto, o sea, lo que corresponde a un verdadero hijo de Dios. Le ordena a Satanás que se vaya porque ha vencido al hombre fuerte. Cuando leí este comentario dije, a ver, ¿de qué me está hablando? ¿Verdad? No me hacía clic. Dice, ha vencido al hombre fuerte. ¿A qué se refiere? A Mateo 12:29. Vamos a Mateo 12:29. Palabras de Jesús. Cuando le cuestionan que por el poder de Belcebú está echando fuera demonios, ¿verdad? Y dice Jesús, no, yo estoy usando el poder de Dios. Mateo 12:29. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. Fíjate, entrar a su casa, arrebatarle los bienes si primero no lo ata, si primero no lo derrota. ¿Qué es lo que está Satanás proponiéndole? Que todos los bienes de Satanás pasen a ser de Jesús. Jesús al resistir, ¿qué es lo que está haciendo? Jesús fue a su casa, ¿verdad? Al desierto. Ahí es tentado y Jesús permanece firme, vence a Satanás. Hay un conflicto entre Jesús y Satanás trata de engañarlo y dominarlo. Todo el que peca es esclavo del pecado. Si Jesús pecaba, quedaba sumiso a la voluntad de Satanás. Pero Jesús permanece firme y lo vence. Y en su casa, ¿cómo le puedes arrebatar al dueño de la casa todos sus bienes si no lo vences primero? Y eso es exactamente lo que Jesús está haciendo. Lo está venciendo en su casa y le va a arrebatar todos sus bienes, como bien está profetizado en el Salmo 110. Así que Jesús le hace ver a Satanás,
la manera en la que él se va a quedar con todo lo de él, venciéndolo. No necesita adorarlo para recibirlo. Lo va a recibir todo el reino venciendo a Satanás. Esa es la profecía en Génesis 3. Un hijo de Eva le aplastará la cabeza a serpiente. Así Jesús le está diciendo, no necesito postrarme y adorarte. Voy a recibir todo lo que es tuyo. Te voy a quitar todo lo que es tuyo porque te voy a vencer. Y ya lo está venciendo, así que le ordena, vete. Y Satanás se va. ¿Te das cuenta de la manera en que Jesús le calla la boca al diablo? Haciéndole ver que sí va a tener todo, sí va a sufrir, pero se le va a arrebatar a Satanás todo lo que tiene porque él lo va a vencer. Y le está demostrando en ese preciso instante que no puede con él, no puede vencer a Jesús, por lo tanto, él vence a Satanás. Jesús es inquebrantable. No hay forma de que lo puedan persuadir a hacer el mal. Esto es fundamental, porque Satanás lo intentó con Adán y le funcionó, no directamente a Adán, sino por medio de Eva. La Escritura afirma en el original que Adán estaba junto a Eva cuando Satanás conversó con Eva y empezó con una pregunta. ¿Es cierto que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol? Y Eva lo corrige, no, sí podemos comer de todos, pero de ese no. El día que comamos de ese nos vamos a morir. Y Satanás le dice, no te vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él, porque el día que comas de ese árbol, tú vas a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Y Eva lo piensa y dice que le resultaba atractivo a la vista, codiciable, y come. Y dices, ¿y dónde estaba Adán? Todos los hombres nos imaginamos al pobre Adán allá, otra cosa, ¿verdad? Jugando con los leones. Y ¿Qué pasó? Llega Eva, ¿sobres? Muérdele. ¿Y esto qué? Tú muérdele, está sabroso. Y el pobre inocente Adán, víctima de su mujer, come y peca. No. La Biblia dice en el original, la mujer tomó y le dio a Adán que estaba a su lado y él también comió. ¿Quién tenía la autoridad sobre Eva? Adán. ¿A quién trató de vencer a Satán? Adán, pero no directamente hablando con Adán, sino por medio de Eva. Y Adán fue vencido. Lo que se le propuso es, tú puedes ser como Dios. Y cayó Israel en el desierto. Son llevados, llegan al Sinaí, Moisés sube a la montaña y se tarda 40 días y 40 noches. Y el pueblo, al ver que no regresa, le dice a Aarón, haznos un becerro de oro. Haznos un ídolo, porque Moisés ya se murió. Aarón cede a la presión y les construye el ídolo. Fueron tentados. Decían, ¿sabes qué? Puedes tener una buena vida. Lo único que necesitas es, dado que Moisés ya se murió, hazte un ídolo y ya. Y no planeaban ir a la tierra prometida, planeaban regresarse a Egipto. Fueron tentados en el desierto, después 40 días y 40 noches, y fallaron. Y luego Jesús mismo citó, después de los 40 años en el desierto, fallaron otra vez. Adán y Jesús, Adán en el Edén, con todas sus provisiones satisfechas, no tenía que trabajar la tierra, tenía toda la autoridad sobre la tierra. Fue tentado y pecó. Jesús, en la peor condición humana posible, después de ayunar 40 días y 40 noches, soportar las inclemencias del tiempo, no tiene comida, obviamente, está en la morada de Satanás y lo soporta. ¿Se entiende la enorme diferencia entre Jesús y Adán? La enorme diferencia entre Jesús y el pueblo escogido por Dios. Jesús es superior en todos los sentidos. Y la buena noticia es que es nuestro representante. Él, todo lo que hizo Él cuenta como si lo hubiese hecho yo y tú. Eso es lo que dice la carta a los Hebreos. Tenemos un sumo sacerdote que nos conviene tener porque es perfecto y es imposible. Puesto en la peor situación humana que pudieras imaginar, Él permaneció fiel e hizo que Satanás huyera
porque no lo puede persuadir de hacer el mal, porque es imposible que haga el mal, porque es hombre, pero también es Dios. Y Él es nuestra esperanza. Mateo 4:11. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. ¿De qué se trata de este servicio? De proveer comida. Lo dijimos, está en el desierto, humanamente es imposible que salga de esa. Soporta la tentación y Dios provee para que coma lo que Él dijo que pasaría. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús decidió confiar en Dios y se le proveyó sobrenaturalmente para su comida. Fue lo que nos dijo a nosotros: no te preocupes porque has de comer, porque tu Padre sabe que lo necesitas. Él hizo lo que nosotros nunca hemos podido hacer, lo que Adán no pudo hacer, lo que ningún ser humano ha podido hacer. Jesús lo hizo. Y fíjate lo que dice Lucas 4:13, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. No dejó de tentarlo, hasta otra oportunidad. Y tenemos otra oportunidad muy clara refiriéndose exactamente a la última tentación. En la última tentación es: ahórrate el sufrimiento. Le contesta bíblicamente que lo va a vencer y Satanás no se da por vencido. Mateo 16, 22 al 23. Cuando Jesús hablaba a sus discípulos de que él tenía que padecer mucho, dice, Pedro lo llevó aparte. Es Mateo 16, 22 al 23. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. ¿De qué habla Pedro? De que no, Jesús, tú no vas a sufrir. Esto nunca te va a pasar. Eso es algo que no debes de permitir. Está tratando de evitarle el sufrimiento, de lo que consistía la tercera tentación según Mateo. Versículo 23, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Identifica a Jesús quién está usando a Pedro para tentarlo. Satanás, apártate de mí, Satanás. Satanás lo vuelve a intentar, es necio. Es imposible que Jesús peque. Y lo sigue intentando. Y lo sigue intentando. Satanás conoce la Escritura, pero no la puede comprender, como a nosotros se nos ha dado comprender la Escritura. Jesús fue muy claro cuando le dijo a sus discípulos, le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Para que por más que oigan, no entiendan, y por más que vean, no crean. Pero a ustedes se les ha dado a entender los secretos del reino. Los hijos de Dios, por medio del Espíritu Santo, podemos comprender la Escritura de una manera que Satanás no puede. Porque si Satanás sabía que el Mesías estaba profetizado que sufriría, que lo matarían, ¿cómo es posible que él diga, vamos a cumplir esa profecía? Se ensañan con Jesús sin darse cuenta que ese sacrificio es lo que crea nuestra salvación. Si él hubiese entendido eso, jamás hubiese permitido que Jesús muriera. ¿Se entiende? Isaías 53 lo dice con mucha claridad, que el Mesías llevaría el pecado del pueblo, llevaría sus iniquidades, que él no pecó y que se le trataría como pecador para librar a los de Dios. Y Satanás lo sabe y trata de usarlo en contra de Jesús sin darse cuenta que ahí está la clave de la salvación para todos los elegidos por Dios. Y que él mismo, por medio de sus demonios y de todas las personas que usó para matar a Jesús, fue el cumplimiento de lo que Dios se había hecho. Fíjate el nivel de ceguera en la palabra de Dios, aunque la conoce, la domina y puede usarla para tentar, no entiende el misterio de Cristo en la Escritura, que el apóstol Pablo dijo que estuvo oculto por los siglos, también fue oculto para Satanás. Imagínate la sorpresa al ver a Jesús resucitado y saber que Él mismo fue el medio que Dios usó para salvar a los elegidos de Dios, cuando lo que Él pretende era destruir a Jesús y a los suyos. ¡Qué tonto! Tristemente los cristianos elevan a Satanás a un lugar que no corresponde. Pero el punto es, Jesús fue llevado para ser tentado
no porque existía la posibilidad de que pecara, sino para demostrar que es imposible que él peque. Por eso fue llevado al desierto. Es un testimonio a nosotros. Jesús sabe perfectamente quién es Él. Lo dejó claro venciendo a Satanás, pero nosotros necesitamos saber esto. Es imposible que Él mienta, es imposible que Él peque. Todo lo que Él dijo que era quedó confirmado en la resurrección. Nosotros podemos confiar en Él, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos, porque Él nos representa. ¿Se entiende? En el bautismo de Jesús dijimos, Él es nuestro representante. Por eso se bautiza. En la tentación de Jesús garantiza su obra al mostrar que es imposible que Él peque. ¿Se entiende? Él es nuestro Mesías. Él es nuestro sumo sacerdote. Su justicia fue puesta a nuestra cuenta. Dios te ve a ti y a mí como si fuéramos Jesús. Por eso es que se complace en nosotros a pesar de que pecamos. Porque no nos está viendo como los pecadores que somos, sino nos ve como su propio Hijo. Estamos unidos a Cristo. Lo que Él hizo es como si nosotros lo hiciéramos. Y nuestros pecados Él los pagó en su cuerpo, soportando la ira de Dios. La tentación de Jesús es algo que debe de llenar de confianza a los cristianos. Y cuando nosotros pecamos con tentaciones mucho más simples que las que Él vivió, nos debemos de recordar, no es por mi justicia, sino por la de aquel que me salvó. Por eso estamos seguros en sus manos. Y que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Jesús venció y reina, pero aún no se manifiesta. Es lo que dice el apóstol Juan. Aún no se manifiesta lo que habremos de ser, pero se manifestará. Cuando Jesús regrese, no regresa en calidad de cordero. Regresa como el león de la tribu de Judá. Y regresa a arrebatar el reino que Satanás tiene bajo su control. Es un hecho en los cielos. Quien reina es Cristo, pero no ha venido a desalojar al actual rey. Pero lo va a hacer cuando regrese. En esta vida vamos a sufrir. Jesús sufrió, dice la Escritura, también nosotros. Si a Él lo maltrataron, también a nosotros. Y luego nosotros también por pecadores sufrimos. Jesús nunca pecó. Pero si hacemos lo correcto y nos va mal, tenemos que entender que a Jesús le pasó igual. Pero Él nunca pecó. Él es nuestro modelo a seguir, pero nos equivocamos. No importa. Levántate y continúa, porque no es tu justicia la que te salva, sino la de Él. Cuando regrese, te arrebatará el reino. Acabará con ellos. Es un día terrible, dice la Biblia, pero no para nosotros. Algunos pensarán que cuando Jesús regrese le van a decir, Señor, te estaba esperando. Apártate de mí, hacedor de maldad. Que ninguno de nosotros caiga en esa sorpresa de que pensaba que era un hijo de Dios. En realidad no lo era porque se engañaba a sí mismo. Al árbol lo conoces por sus frutos, dijo Jesús. Quien empiece a estar firme, dijo Pablo, mire que no caiga. Tienes que buscar la propia evidencia de la vida cristiana en tu vida. Tú juzgarte a ti mismo. Estoy haciendo lo que la Biblia dice. Mi deseo es no pecar, pero soy un miserable que sigue pecando. ¿Sigues sintiéndote miserable por tu pecado o ya lo abrazaste en tu vida como algo normal? Spurgeon decía este ejemplo, las ovejas puede que caigan en el lodo, pero los cerdos se revuelcan en el lodo y son felices. Él no hace una categoría de oveja y cabra, él dice ser oveja o cerdo. Es cierto, es imposible que dejemos de pecar, pero no nos deleitamos en el pecado. El pecado es placentero, es la promesa que ofrece, y es por eso que todos pecamos.
Pero inmediatamente después tiene que venir una fuerte convicción de muerte, porque fue por nuestro pecado que Jesús sufrió. Y si tú amas a tu Salvador, aborrecerás al pecado. No puede convertirse en una práctica en tu vida. Y si lo está haciendo, entonces más vale que te acerques al Señor y le implores y le ruegues y le supliques que no te entregue a tus deseos, sino que te dé la evidencia de que eres de Él. La evidencia de los hijos de Dios, la disciplina, la corrección, el azote. Tienes que estar muy dispuesto a amar al Señor y decir, Señor, no me dejes hacer lo que yo quiero. Aunque lo deseo, no me dejes hacer lo que yo quiero. No me entregues a mis propios planes, a mis propios proyectos. Quítame todo lo que no es tuyo, cueste lo que cueste. Ese es el deseo del cristiano. Quien ya se entregó y dice, yo no puedo con esto, quizás Dios lo quiere para mi vida, quizás Él después me lo va a quitar y lo aceptas como pecado, como parte de ti, entonces estás engañándote a ti mismo. Tendrás parte, como dijo Jesús, en el lloro y crujir de dientes. Serás aquellos iluminados que están seguros de que son salvos, pero es un engaño de sí mismos. Asegúrate de que tu pecado te duele, de que lo aborreces y que perseveras. No tienes el poder de cambiarte a ti mismo. No tienes el poder de vencer al pecado. Es algo que solo Dios puede hacer en tu vida. Por eso no le decimos, Señor, espérate tantito, ya mero controlo esto. No, no seas necio. Eso es imposible para ti. Nuestro ruego es, Señor, ten misericordia de mí. Cámbiame. Cambia mi mente, renuévame. Quítame los deseos pecaminosos. Ayúdame a vencerlos. Tú eres quien me da el querer como el hacer. Es un ruego y una súplica para que Él te cambie. No es una lucha en tus fuerzas. Jesús fue tentado y nunca pecó. Nosotros somos pecadores. Y caemos ante muchas tentaciones. Pero no es algo que debes aceptar como parte de tu vida. Debe de haber una lucha constante contra ti mismo. De manera que tienes la evidencia que no te entrega tus propios deseos. Por eso es que debemos orar. Por eso es que debemos suplicar. No porque tengamos en duda nuestra salvación, sino precisamente porque está garantizada. Por eso puedo ir con toda confianza y decirle, Señor, cámbiame. Y sé que lo va a hacer porque Él me ha dado la salvación. ¿Se entiende? Entonces vamos a orar, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, que debiendo ser ya maestros somos como niños, que debiendo de estar firmes en tu palabra, aún somos arrastrados por doctrinas extrañas, por doctrinas atractivas, por nuestros propios malos deseos, por nuestros propios planes, Señor, sin tomar en cuenta si es tu voluntad o no. Líbranos, Señor, de nuestros propios malos deseos, de nuestros instintos, Señor, pecaminosos. Concédenos vivir conscientes de quiénes somos delante de ti, Señor. Esta vida y este mundo nos envuelve con la rutina, nos olvidamos de las cosas espirituales, caemos en la trampa de perseguir la provisión, de perseguir el estatus, de perseguir el poder o la autoridad. Nos olvidamos que tú nos has llamado a negarnos a nosotros mismos. Es tan fácil ser arrastrados por la corriente de este mundo, Señor. Por eso te rogamos que nos permitas mantenernos firmes y perseverar. En cada caída, Señor, danos el poder de levantarnos. Tú mismo dijiste, imposible es que no vengan tropiezos, Señor, pero te pedimos que nos concedas no tropezar con la misma piedra, con el mismo pozo. Que estemos conscientes de que tropezaremos, pero cada vez es algo diferente, que indique que estamos avanzando. Que los pecados de antes se han quedado atrás, Señor. Que nos enfrentamos a nuevos problemas, a nuevas dificultades porque estamos avanzando. Señor, a veces nos cansamos, estamos agotados de esta vida. Por eso te rogamos que nos fortalezcas, que nos llenes
de la capacidad para poder seguir avanzando. Que nuestra esperanza, Señor, no mengüe. Que podamos conocerte cada vez más para saber que tenemos un ancla firme. Que tú eres nuestro refugio, Señor. Que tú nos comprendes porque fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Que tú conoces, Señor, nuestra vida y todo lo que hacemos, y tú eres el único que puede ayudarnos a salir, puede ayudarnos a avanzar. Que tú estás a nuestro favor. Ayúdanos a recordar siempre que tú intercedes por nosotros todos los días ante la presencia del Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser dignos embajadores de tu reino, a reconocer nuestros errores cuando lo hacemos públicamente, cuando nos equivocamos públicamente, Señor. Ayúdanos a reconocer, a humillarnos, para que quede claro que somos tuyos. Ayúdanos, Padre, a dominar nuestro orgullo y nuestros deseos, para que tu nombre sea glorificado, para que seamos luz en las tinieblas. Y ayúdanos, Padre, a confiar en ti cuando pecamos, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para encontrar el oportuno socorro y la misericordia que necesitamos. Ayúdanos a descansar en ti en medio de la necesidad. Ayúdanos, Padre, a recordarnos a nosotros mismos quiénes somos en ti. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, fue lo que dijiste. Ayúdanos, Padre, líbranos del mal, líbranos de la tentación. Haznos crecer por medio de tu palabra, que podamos llevar tu palabra a los hechos, Señor. Que tengamos la evidencia del buen fruto que solo proviene del buen árbol. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas, porque sabemos lo que necesitamos y que por tu palabra seguimos en pie. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. ¿Sí las hay? Bueno, en lo que damos oportunidad para que algunos también le escriban, les recuerdo que este próximo sábado tenemos otra vez la reunión de jóvenes, sábado a las 7:30. El tema que escogieron es el temor y la ansiedad, y vamos a estar buscando dar respuestas y herramientas a los jóvenes para que sepan qué es lo que creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros, con un énfasis en especial en que sepan defender la postura bíblica con respecto al temor y la ansiedad. Así que si te interesa que tus hijos escuchen sobre eso y aprendan, tráelos. Si no te congregas aquí no hay ningún problema. Si no son cristianos tampoco hay problema. Cualquiera que quiera venir a escuchar, que sepa que aquí va a tener la libertad de preguntar. De hecho, se trata no de una predicación, sino de un taller donde hay interacción y hay preguntas, y vamos llevando el tema según las preguntas. Y si no me preguntan nada, yo les pregunto, para hacerles ver que deberían tener preguntas, pero no se han dado cuenta que no lo saben. Así que se pone interesante, todos están invitados. Ya adelante viene también el tema de la reunión de mujeres, que es este mismo sábado, ¿verdad? En la mañana. Y bueno, empiezo con las preguntas. Tenemos 15 minutos como máximo para responderlas. Si una pregunta no tiene que ver con el tema, la pasamos al final. Si hay tiempo, trato de responderla. Si no, pues bueno, la sesión de preguntas y respuestas ya es este martes. Tenemos una sesión de 7 a 8:30, hora del centro de México. Se publica un link en la página de Facebook de Árbol Plantado. Lo único que tienes que hacer es seguir el link. Te lleva a YouTube. Asegúrate de abrirlo. Ya que estás viendo el video, asegúrate de seleccionar en tu teléfono abrir en YouTube para que te habilite el chat y puedas hacer tus preguntas. Bueno, dice Tiffany Muñoz: buenas tardes, pastor. Tomando en cuenta que Dios ya todo lo conoce, todo lo sabe, y Él ya ha predestinado todo en nuestras vidas, porque Dios nos prueba si Él ya sabe lo que haremos o escogeremos. Gracias por tus comentarios. Bueno, mira, Tiffany, con tus propias palabras, si Dios ya lo sabe todo, entonces el hecho de que nos pruebe no es porque Él necesite información. La prueba consiste en darnos información a nosotros.
Creo que un claro ejemplo es Pedro, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que lo abandonarían. Pedro dijo, aunque todos te abandonen, yo no. Estaba bien seguro, ¿verdad? Y Jesús le dice, me vas a negar 3 veces. Y Pedro no lo cree y luego pasa, ¿verdad? De manera que Jesús ya sabía lo que Pedro iba a hacer, pero Pedro no sabía cómo es él en realidad. Se sentía muy valiente y muy seguro y resultó ser todo un cobarde. Y eso sirvió para demostrarle a Pedro que no es quien él pensaba que era. Entonces, cuando Dios permite que tropecemos, nos está revelando a nosotros mismos nuestra verdadera condición, porque de alguna forma extraña, y lo digo porque nos pasa a todos, desconectamos la realidad de lo que pensamos de nosotros mismos. Y llegamos a decir cuando leemos la Biblia, no, yo nunca hubiera hecho eso, pero quizás tú hubieras sido aún peor que ellos, porque no te conoces como eres en realidad. Entonces, cuando Dios permite que tropecemos, es porque nos da información de quiénes somos y que nosotros no nos damos por enterados. Y cuando nos prueba, puesto que la prueba es una oportunidad para hacer el bien, por medio de la prueba nos muestra la obra que Él ha hecho a nosotros. O sea, si yo tengo dificultades quizás en algún área de mi vida y estoy cayendo y cediendo a la tentación, y de repente Dios me prueba, es decir, te da la oportunidad de hacer el bien y hago el bien, es para informarme a mí mismo del avance que Dios me ha permitido tener, del cual también a veces soy ciego. Es decir, cuando yo estoy perseverando en las cosas de Dios, la Biblia dice que los frutos del Espíritu están en nosotros, ¿verdad? Y si es un fruto, yo no lo puedo hacer brotar, sino que con las condiciones necesarias, ese fruto va a ser evidente en mí. Y muchas veces la prueba, cuando Dios me da la oportunidad de hacer el bien y termino haciéndolo, Dios me está retroalimentando a mí de la obra que ha hecho en mí. Y ahí está la evidencia de que ahora confío en Dios. Y que si antes era para mí un problema, ya no lo es. Y entonces agradezco a Dios porque me permite ver lo que está haciendo en mi vida. Entonces, ya sea que permite que tropieces, o sea, que seas tentado, o que seas probado y hagas lo correcto, no es porque Dios necesita esa información, Él ya la sabe. Dios te está informando a ti de cuál es tu condición. Siguiente, Carlos Leal, la diferencia en los evangelios sobre el momento en que fue la tentación de Jesús, ¿es por causa de una mala traducción? Pues mira, tendríamos que comparar directamente palabra por palabra, pero no, la manera más simple de explicar esto no es que hayan tenido, digamos que en el original registraron lo mismo y luego la traducción lo cambia, no. De hecho, estas diferencias no deberían de preocuparnos como si fuese algo que pone en duda el registro que tenemos, porque es todo lo contrario. Si los 4 evangelios fueran fabricados para engañar a la gente, se hubieran asegurado de que no hubiese diferencias, porque las diferencias implicarían que su plan no está funcionando como debe. Cuando tú quieres convencer a alguien de algo que tú no hiciste, vas a tratar de mostrarle toda la evidencia de que sí lo hiciste falsa. No pondrías en duda tu propio testimonio. Pero cuando tú ves las diferencias en los evangelios, eso es algo natural. Piensa en el Titanic. En el Titanic, no sé si has visto algún documental que en su momento entrevistaron a los sobrevivientes. No se podían poner de acuerdo en cómo se había hundido el Titanic, a pesar de que todos estuvieron en el hundimiento del Titanic. Y ellos sobrevivieron. Algunos decían que de repente se hundió y ya. Otros decían que se levantó la parte trasera y se hundió por completo. Otros decían, no, sí se levantó la parte trasera y luego el barco se trozó en 2, se hundió la primera parte y esa primera parte jaló a la segunda. Y dices, bueno, ¿en cuál de todas es la correcta? El hecho es que se hundió, ¿verdad? Eso es invariable. En el caso de la tentación de Jesús, el hecho es que fue tentado y no pecó. El nivel de detalle depende de la perspectiva del que estuvo. ¿Me explico? Si fue una de las mujeres que fue subida a los barcos, que eran mujeres y niños primero, y estaban a mucha distancia, de manera que no pudieron ver el detalle, su versión de los hechos va a ser muy distinta de aquel que se quedó en el barco hasta el último momento. ¿Me explico? Pero el hecho de las variantes en el relato no altera el hecho de que el Titanic se hundió. Cuando vemos los evangelios y vemos los relatos, porque son perspectivas diferentes, Mateo era discípulo de Jesús, Marcos estuvo con Pablo y Bernabé en sus viajes misioneros y luego estuvo directamente discipulado por Pedro y escribió las memorias de Pedro. Lucas, él mismo dice que fue una investigación y Juan fue un testigo presencial.
Son perspectivas diferentes, lo natural es que encuentres variantes, pero en la esencia de lo que comunican los evangelios sigue siendo el mismo punto. Los milagros, la obra, la vida de Jesús, y no hay cambio en eso. Siguiente, Sergio Navarro, buen día, pastor. Entonces Jesús en su naturaleza humana era parecido a nosotros, pero no igual por no tener o padecer de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si es así, entonces, ¿qué valor o qué mérito tiene decir que Jesús no pecó si no lo podría haber hecho en su naturaleza humana porque no tenía concupiscencia? Gracias. Mira, tú estás aquí considerando solamente los hijos de Adán, pero tendrías que considerar que a Jesús se le llama el segundo Adán o el último Adán, de manera que no es una comparación entre Jesús y nuestra naturaleza pecaminosa, sino entre Jesús y Adán, que están creados en la misma condición, con la capacidad de hacer el bien y con la capacidad de hacer el mal. Y Adán, aunque no tenía una naturaleza pecaminosa, decide pecar. Es más grave el pecado de Adán que el de nosotros, porque nosotros somos arrastrados por nuestra carne, pero Adán no tuvo esa dificultad. Él libremente decidió rebelarse contra Dios. Ahora, el segundo Adán, en la misma situación que Adán, decide permanecer firme. Ese es el punto, esa es la buena noticia, que el siguiente Adán hizo lo correcto y no fracasó como el primero Adán. Pero no podemos compararnos nosotros con Jesús, porque nosotros estamos bajo maldición. Siguiente, Alex García. ¿Cómo podemos entender no todo lo que entre por la boca contamina al hombre, sino que sale por la boca? En el ejemplo de Adán y Eva, que literalmente lo que entró en ellos fue lo que los hizo caer, pues por el simple hecho de haber desobedecido en cuestión a ese fruto. No, mira, si tú lees el original, aunque no sepas hebreo, usa una concordancia, yo tampoco sé hebreo, cuando habla del árbol del conocimiento del bien y del mal, si tú consideras con detalle lo que dice el original, el árbol es un árbol. El conocimiento, la palabra yada, conocer por experiencia personal. Luego dice el bien y el mal. El bien es todo lo benéfico, todo lo agradable, todo lo que es justo. Estás hablando de la naturaleza de Dios. Y el mal es todo lo opuesto, la ausencia del bien. ¿Qué significaba comer de ese fruto? Que tú experimentarías en carne propia la ausencia del bien. En eso consiste comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. La palabra ciencia en el hebreo es conocimiento, experiencia propia. El árbol, que si tú comías de ese fruto, experimentarías en carne propia la ausencia del bien, es decir, separarte de Dios. Y eso es claro para Adán y Eva. El problema no es que mordieran el fruto, sino que decidieron rebelarse y luego muerden el fruto. Por eso no hay ningún conflicto con lo que Jesús dijo. No todo lo que entra por la boca contamina al hombre, porque el pecado de Adán y Eva no fue el hecho de morder o consumir el fruto, sino de rebelarse contra Dios y manifestarlo mordiendo el fruto, la desobediencia. Pero fue una decisión previa a morder el fruto. El pecado de Adán y Eva es su rebeldía, no el hecho específico de que hayan ingerido parte de ese fruto. Cuando Jesús habla de lo que no entra, de lo que no contamina al hombre, lo que entra por la boca, está haciendo referencia a todas las leyes ceremoniales con respecto a la pureza. Comer cerdo te hacía impuro, no nada más comerlo, tocarlo. Jesús dice, eso ya no más. No importa que te comas, el problema es lo que haces, lo que sale de ti, no lo que estás comiendo. Por eso nosotros nos podemos echar los tacos de carnitas sin problema de conciencia, cosa que los israelitas no podían hacer. Bueno, espero que quede más claro con respecto a esa pregunta. Ahora, Sergio Navarro de nuevo, ¿cómo pasó Satán de la primera tentación a la segunda, llevando a Jesús al templo y luego a una montaña? ¿Fue físico o por visiones? Bueno, ya lo expliqué, ¿verdad? Siguiente, Pedro Lozano, Pastor Hernán, que Dios lo siga bendiciendo con mucha sabiduría, gracias. Mi pregunta es, ¿será que todos los seres humanos que han nacido de nuevo, nuestra fe tendrá que ser probada con carencias, enfermedades, persecuciones y tentaciones, pero aquí se aplica todo lo puedo en Cristo que me fortalece? De hecho, Jesús dijo literalmente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que ninguno se atreva a dudar de que nos va a ir mal aquí, ¿verdad? Jesús es explícito, en el mundo tendréis aflicción. Es parte necesaria para nosotros en este cuerpo padecer
para aprender obediencia. De hecho, eso mismo dice la Escritura de Jesús. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ya estudiamos que Jesús en su infancia tuvo que ir creciendo en sabiduría y en entendimiento. Si a Jesús le fue mal y tuvo carencias, y él aprendió, y nosotros somos llamados a ser sus imitadores, ¿qué nos va a pasar? Lo mismo, nos va a ir mal. Por eso el llamado es confiad, dice la Reina Valera 60, confiad, yo he vencido el mundo. Así que es un hecho que va a haber días buenos y días malos, como lo dice Eclesiastés. Siguiente, Alex Mares, si Jesús fue solo a ser tentado, ¿cómo es que Mateo tiene detalle de lo que pasó? Lo comenté al principio, tuvo que haber salido de la boca de Jesús para explicar lo que había sucedido, puesto que no hay nadie más que pudiera saberlo. Alguna otra alternativa sería que Dios se lo haya revelado a Mateo, pero entonces entrarías en otro conflicto porque Lucas no lo explica igual, ¿verdad? Si fue revelación divina y nomás Mateo sabe, pues con que Lucas hablara con Mateo asunto arreglado. Pero Lucas habla de su investigación, de manera que había varias personas que conocerían la versión que solo Jesús pudo haber dicho. Entonces Jesús estuvo alrededor de 3 años con sus discípulos y les enseñó muchísimas cosas. No hay nada que nos haga sospechar. De hecho, sería algo natural que Jesús les explique y les enseñe sobre eso. Por eso es que hay una explicación natural al decir que Jesús tuvo que haber comunicado lo que sucedió. Marta Pilar, buenos días, bendiciones, pastor. Entonces, sí es bueno cogerse los salmos, claro, con la voluntad de Dios, porque todo está escrito. A los salmos en su contexto, ¿verdad? Si el salmo está hablando del Mesías, nosotros no tenemos nada que ver ahí, no es una promesa para nosotros. De hecho, los salmos no son promesas. Los salmos reflejan los sentimientos del salmista, la esperanza del salmista. Y de hecho hay salmos muy complicados que pueden ser controversiales. Por ejemplo, hay un salmo que dice, que lo voy a parafrasear porque no me acuerdo literalmente, que sería un enorme privilegio tomar a los hijos de tu enemigo y estrellarlos contra las piedras. Y dicen algunos, ¿qué? Eso está mal, eso es bárbaro. ¿Pero por qué está escrito? Bueno, se le llaman salmos imprecatorios. Y no significa que eso es bueno, ¿verdad? Porque no todo lo que narra la Biblia es aprobado por Dios, como la multitud de esposas que tenían los hombres. Dios mismo había prohibido la poligamia, pero lo narra porque refleja realmente lo que pasó. Entonces, en el caso de los salmos imprecatorios, nos comunica cómo se sentían los israelitas bajo la opresión de sus enemigos. Al grado que ven que sus enemigos se siguen reproduciendo y enseñan las mismas maldades a sus hijos, ellos dicen, qué bienaventurado sería destrozar a esos niños. ¿A qué se refiere? A cortar con el ciclo que los mantiene oprimidos. Y eso no significa que esté aprobado por Dios. Está comunicándonos cómo se sentían los israelitas bajo el yugo de sus enemigos. Es para que entendamos cómo lidiaron ellos con el dolor. Y ahora que nuestra generación para todo quiere correr al psicólogo, léete los salmos y fíjate los problemas que tenían y no había psicólogos. Por eso es absurdo pensar que el cristiano necesita la psicología. El cristiano necesita la palabra de Dios y es más que suficiente para lidiar, no importa cuán difícil sea tu problema. Siguiente. Marta Pilar, pastor, buenos días, bendiciones. Gracias. Ayer leí. Es bueno acogerme al Salmo 91, Salmo 93. Como lo comento, hay salmos en los que sí habla del carácter de Dios, de su fidelidad, y podemos descansar en eso, pero no todos los salmos son para nosotros. Blanca Solórzano, buenas tardes. Entonces, en la resurrección con Cristo, en el milenio, los cristianos podrán tener la capacidad de pecar, pero no podrán pecar como le pasó a Cristo en la tentación. No. En el cuerpo, mira, hagamos esta comparación. Adán tenía la capacidad de hacer el bien y la capacidad de hacer el mal. Tenía la capacidad de no hacer el bien y de no hacer el mal. Después de su rebelión, los hijos de Adán tenemos la capacidad de hacer el bien y la capacidad de hacer el mal, igual. Tenemos la capacidad de no hacer el bien, también como Adán, pero perdimos la capacidad de no hacer el mal. Por eso la Biblia dice que somos esclavos del pecado. Ahora, en la resurrección, si comparamos el cuerpo glorificado con nuestra condición actual o con la de Adán, tenemos la capacidad de hacer el bien, perdimos la capacidad de hacer el mal. Tenemos la capacidad de no hacer el mal, perdimos la capacidad de no hacer el bien. Por lo tanto,
nunca pecas. ¿Se entiende? Espero que sí, porque los veo confundidos. Se nos acabó el tiempo. Muy bien. Ya no había más preguntas aquí. Que bueno, a lo mejor los otros dijeron, no, ya para qué escribo ya no alcanzo. Pero tendremos, si Dios lo permite, la sesión de preguntas y respuestas el martes. Bien, despedimos la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima reunión.